Buenas noches, bienvenidos a la última edición de esta semana de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de todo lo sucedido en el ámbito jurídico. Ya arrancamos con este primer tema porque el abogado Oscar Tuma criticó duramente al juez Osmar Legal por admitir la nueva imputación que pesa en contra de Alexandre Rodríguez Gómez, hijo del fallecido diputado Eulalio Lalo Gómez, y también por citarlo a una audiencia disciplinaria. Entre otras cosas, lo que decía el abogado es que el juez haga su trabajo. Él cobra salario de todos nosotros, que me deje hacer mi trabajo. Si todavía tiene el chip del fiscal, que es lo que está ocurriendo, la corte tiene que ver. Muchos fiscales terminan siendo jueces de garantías, pero vienen con ese chip del fiscal acusador. Vamos a compartir justamente la entrevista. Quiero aclarar de que todos los incidentes que nosotros presentamos, que además no fueron varios, no obstruyeron la investigación del proceso. Por el contrario, ni siquiera hubo movimiento en la causa mientras se tramitaban esos incidentes. Pero sí, esa situación de convocarme a una audiencia disciplinaria me coarta mi posibilidad de ejercer mi derecho de defensa, por ejemplo, en esta nueva imputación. Porque esta imputación es una imputación que carece de valor, es una imputación nula, porque es una imputación que se basa exclusivamente en la obtención de una información del gobierno de Francia, en una investigación que hizo el gobierno de Francia para grupos terroristas en Francia, y que después remite, cuando acaba esa investigación, remite a todos los países en una cuestión de colaboración. Pero ese instrumento carece de valor porque viola, o no existe una orden de ningún juez ni nada de la jurisdicción de nuestro país que ordene desencriptar o violar la privacidad de la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que apelar de nulidad la imputación del Ministerio Público, y no lo puedo hacer porque el juez me dice, ¿sabes qué? Vos estás recurriendo todo lo que hace el Ministerio Público, te voy a sancionar. Entonces yo digo, bueno, si vuelvo a apelar esto, que es evidentemente ilegal, el juez es hasta capaz para sacarme de la cancha, revocar mi personería. Entonces, es una situación, como se dice, que nos deja en un estado de indefensión innecesariamente. Que el juez haga su trabajo. Él cobra el salario de todos nosotros y que me deje hacer mi trabajo a mí. Que él sea juez de garantía. Si él todavía tiene el chip de fiscal, que es lo que está ocurriendo, y que la Corte tiene que ver que muchos fiscales terminan siendo jueces de garantía, pero vienen con ese chip de fiscal acusador, son jueces de garantía. En vez de velar por la garantía del debido proceso, ellos siguen queriendo hacer de justiciero en lugar de aplicar el derecho, ¿verdad? Y es lo que ocurre acá. Están las declaraciones del abogado Oscar Tuma, y esta audiencia disciplinaria se va a realizar el miércoles 18 de diciembre a partir de las 9 horas. Otro de los temas, este caso que tiene que ver con los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, a pedido de la fiscal adjunta, la doctora Soledad Machuca, el juez Humberto Otazú desestimó esta denuncia presentada en contra de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes fueron denunciados por supuesto prevaricato y persecución de inocentes tras imputar al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también a varios de sus exministros, en este caso de su exministro de gabinete. La decisión se da luego de que el juez se haya puesto inicialmente a este pedido de desestimación, pero al ratificarse el Ministerio Público, el juzgado no puede resolver otra situación más que hacer lugar a esta desestimación. Estamos viendo en imágenes el resuelve justamente de la resolución del magistrado Humberto Otazú, en donde hace lugar a esta desestimación de la presente denuncia ratificada por el agente fiscal interviniente Néstor Coronel. Y por otra parte, también de acuerdo a este dictamen,
también que fue presentado por la fiscal adjunta Soledad Machuca. El Ministerio Público ha agotado los actos de investigación a su alcance sin que estos concluyan sobre la existencia de un hecho penalmente relevante. Justamente menciona parte de este dictamen de la doctora Soledad Machuca. Respecto al fiscal Cantero, se denunció la situación en torno a los supuestos chats con el abogado Pedro Ovelar, patrocinante del denunciante, el expresidente de la República, Horacio Cartes. Y respecto a esta circunstancia, el fiscal Néstor Coronel concluyó que no existió una conducta que amerite una imputación. Con esto entonces también va al archivo lo que tiene que ver ya con esta causa, con esta denuncia en contra de estos fiscales. Y de los fiscales pasamos a la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, porque también tuvo una denuncia en su momento y el mismo juez Humberto Otazú desestimó esta denuncia que presentó el Senado contra la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, por supuesto prevaricato, frustración de la persecución penal por justamente la inacción del Ministerio Público en denuncias graves, cuando ésta se encontraba al frente de la Fiscalía General de la Nación. Él resuelve también en donde se hace esta desestimación a pedido del Ministerio Público. Entre estas causas cajoneadas se mencionaba lo relacionado al informe final de la Comisión Bicameral sobre lavado de dinero y también otros delitos conexos en el caso del cambista conocido Darío Messer, también cercano al expresidente de la República, Horacio Cartes. La frustración de la persecución y ejecución penal se configura cuando justamente exista interferencias de terceros que impida a su eficiencia ayudando a quien cometió un ilícito, situación ante la cual tampoco nos encontramos y al no existir elementos que indiquen una actuación dolosa a criterio de este juzgado, no existen los presupuestos para la configuración de los tipos penales ya denunciados. Es por eso entonces que también la Fiscalía hace lugar o pide esta desestimación y va al archivo también esta denuncia ya presentada en su momento en contra de la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial. Seguimos informando aquí en Plano Judicial por Mega TV. Tenemos que hablar también de la causa del senador argentino Edgardo Cuéllar y también de su secretaria, ambos imputados por tentativa de contrabando, de hecho que ya están también con un arresto domiciliario cumpliendo en un departamento aquí en Asunción. Pero para tener también los detalles, porque hay una imputación, por supuesto, presentada por el Ministerio Público, en donde menciona de que estas personas intentaron ingresar un poco más de $200.000 a nuestro país de manera ilegal. Supuestamente ellos no, como dice parte de la imputación, intentaron ocultar, digamos, y no declarar esto al ingresar aquí al territorio paraguayo. Pero para tener más detalles vamos a hablar también con el abogado Marcelo Bogado. Él ejerce la defensa del senador argentino y también de su secretaria. Buenas noches, doctor. Gracias por compartir con nosotros aquí en Plano Judicial. Buenas noches, María, para vos y para toda la audiencia, y estamos a disposición para las consultas que consideres pertinentes. Gracias, doctor, por conversar aquí con nosotros. Y bueno,
¿Cómo ven esta imputación por tentativa de contrabando, doctor? Bueno, en principio tenemos un relato fáctico que ya es conocido en cuanto a lo que el procedimiento que se realizó, lo que sería el puente de la amistad. Y bueno, de hecho, la defensa técnica que ejerzo conjuntamente con el doctor Carlos Arévalos, la intervención se ha prácticamente centrado en lo que fue la imposición de medidas cautelares en relación al señor Pueder y a la señora Ginsel. Doctor, ¿qué dijeron ellos? Incluso declararon también ante la fiscalía, ante el juez Humberto Otazú, tengo entendido que también prestaron declaración. Bueno, en principio es muy importante aclarar eso. En cuanto a la intervención que estamos ejerciendo de forma conjunta, se ha materializado el día de ayer. Nosotros no tuvimos participación en lo que fue el procedimiento ni tampoco en la asistencia que lo que conllevó la declaración indagatoria de ambos representados. ¿No participaron entonces, doctor? No, lo que pasa es que el procedimiento, como bien es sabido, se realizó en Ciudad del Este y ya por la distancia física misma y por la imposibilidad de trasladarnos por el tema de lo que fue el horario y la consecución de actos que se fueron desarrollando, no pudimos participar de ello. Al contrario, o sea, nuestra intervención se centró a los efectos de la imposición de las medidas respectivas. De hecho, que hoy ellos están ya con un arresto domiciliario aquí en Asunción, doctor. Asimismo, ellos estaban cumpliendo el arresto domiciliario el día de la fecha, fueron trasladados de Ciudad del Este hasta la capital de la República y estaban guardando arresto domiciliario en el domicilio que fue denunciado dentro de los autos. Aparte de este arresto domiciliario, también hay una fianza personal. Estamos hablando de $150.000 para cada uno. Asimismo, el juzgado dispuso la fianza personal a favor de cada uno de nuestros representados, tanto en relación al señor Weider como a la señora Ginsel, hasta cubrir la suma de $150.000 americanos. Doctor, ¿qué se puede decir con relación al tema del dinero, estos $200.000 que ellos tenían en su poder, supuestamente no quisieron declarar, meter a nuestro territorio de manera legal? Bueno, concretamente estamos en una, así como bien lo indica el Ministerio Público, ¿verdad? En la mayoría de las circunstancias cuando se dan inicio a los procedimientos penales, ¿verdad? Estamos en una etapa muy incipiente donde nosotros hemos tomado intervención, como te dije, Noelia, para lo que es la imposición de las medidas cautelares. Todavía no hemos tenido un acceso pleno a las constancias obrantes dentro de la carpeta fiscal. Por tanto, todavía no podemos hablar sobre el fondo en sí de lo que conllevan los hechos, objetos o los hechos fácticos presentados por el Ministerio Público. En ese punto, entonces, doctor, por lo pronto no se puede decir todavía porque la secretaria había dicho que ese monto era, que el senador no tenía nada que ver con eso, que traía para, digamos, comprar, digamos, algunas cuestiones para una empresa. Bueno, justamente a estos efectos, mira, justamente hemos ya lo que fue el transcurso del día en cuanto al desgaste de lo que fue el traslado de ellos, hacer todo el procedimiento de lo que es depositarlo en la comisaría jurisdiccional, de la comisaría jurisdiccional nuevamente remitirlo hasta el lugar de cumplimiento del arresto, ¿verdad? No hemos todavía podido mantener una reunión donde podamos ir delineando todas las circunstancias que podamos precisar en cuanto a lo que es la posición fáctica o las hipótesis que se manejan respecto a ellos. O sea, ellos son nuestra fuente de información primaria en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, pero estamos todavía abocados en establecer ese contacto con ellos y poder tener toda la información necesaria respecto a las circunstancias bien precisas. ¿No se descarta entonces que ellos de por ahí, doctor, puedan volver a declarar o no? ¿O ampliar su No, de declaración? hecho,
Claro, o sea, como bien vos conocés, Noelia, ¿verdad? Las posibilidades de ampliar la declaración eh, están dentro de lo que es prácticamente todo el periodo investigativo, ¿verdad? Hay un periodo investigativo fijado por el juzgado de 4 meses, eh, donde se puede ampliar y las veces que sean necesarias inclusive, ¿verdad? A hoy nosotros, es una cuestión muy importante, eh, subrayar y poner en resalto, ¿verdad? Fueron horas, la distancia física que implica donde aconteció el procedimiento, físicamente donde estamos nosotros, la modalidad en la cual se dio la audiencia y lo que es físicamente donde está la carpeta fiscal. Entonces, muy limitada es la información a la que nosotros pudimos acceder. Es más, todavía ni siquiera tuvimos un contacto directo con los representados a los efectos de ir delineando todas las ideas necesarias para ejercer la representación legal en virtud ya al plazo investigativo. Claro, todo esto ocurrió justamente en Ciudad del Este. A partir de ahí, Sí, luego ellos quedan detenidos, se abre una carpeta por tentativa de contrabando y esta audiencia se hace aquí en Asunción a través de medios telemáticos, doctor. así mismo, o sea, la audiencia, conforme a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, se desarrolló vía telemática, tanto por el juzgado, la defensa técnica y los representados y el Ministerio Público que también participó por ese medio. O sea, ellos estando en Ciudad del Este, nosotros estando acá en la capital de Asunción. Doctor, de hecho entonces que a priori el senador se pone a disposición, se admitió esta imputación, incluso él también dio ya su versión al Ministerio Público, al juez, entonces él se somete plenamente como para que esto se pueda aclarar. Categóricamente, eso fue desde un principio, en el sentido de que desde el mismo inicio de lo que fue el procedimiento realizado, tanto él como la señora Ginsel plenamente a disposición de lo que era a las resultas de lo que eran las indicaciones o lo decidió en su momento dado por las autoridades aduaneras, por las autoridades fiscales y más aún ya ante lo que es el órgano jurisdiccional. O sea, plenamente a disposición de lo que es a la resulta del proceso. O sea, el comportamiento y voluntad de sometimiento de los mismos desde un principio quedó demarcado dentro de lo que es todo. Doctor, ¿no es la primera vez que ellos vienen aquí a Paraguay? Bueno, la verdad que así como te dije, Noelia, o sea, si bien es cierto, se está circularizando informaciones de que no es la primera vez, ¿verdad? Nosotros tenemos que corroborar esa información de forma directa con ambos representados, a los efectos de poder precisar y brindar la información clara en cuanto a eso. La secretaria que dijo, doctor. No, la verdad que, mira, yo te quiero comentar algo, Noelia, que es muy importante, ¿verdad? Como es tan limitada todavía la información a la que nosotros accedimos, ¿verdad? Atendiendo, reitero, a lo que fue el desarrollo en estas horas, prácticamente nos limitamos a lo que fue la imposición de medidas, el traslado de los mismos, que ellos queden depositados en el domicilio donde van a cumplir arresto y prácticamente intentar reacomodar lo que son sus actividades particulares y personales. Prácticamente todavía no tuvimos la oportunidad de sentarnos a empezar a diagramar y a absorber la información necesaria para lo que va a ser de aquí en adelante lo que es el proceso investigativo. Doctor, aquí se abre una investigación por tentativa de contrabando ante el Ministerio Público, pero también hay una cuestión administrativa con la DENIT, ¿o no? Así mismo, sí, así mismo, ante la ENIC, de hecho, como resultado del procedimiento, se remiten los antecedentes a los superiores administrativos de lo que sería la ENIC, donde eventualmente, la verdad que el sumario en sí no tengo individualizado, ¿verdad? Tengo a mano esa información, pero sí tenemos conocimiento de que ya hay una remisión de todos los antecedentes administrativos. Y por otro lado, ¿verdad? Las causas en sí, el proceso penal que nos ocupa, ¿verdad? En este caso, la expectativa de pena es de 2 años y medio o multa, doctor, en este hecho punible.
Bueno, la verdad que el artículo 336, ¿verdad? Establece la pena de 6 meses a 5 años, pero al ser en concordancia con los artículos 342 y 343 del Código Habanero, al ser catalogado como una tentativa, automáticamente la pena máxima se reduce a 2 años y medio. Gracias, doctor, por compartir con nosotros aquí en plano judicial. Y bueno, más adelante vamos a estar seguramente hablando de vuelta con relación a lo que tiene que ver con la causa de este senador argentino. Gracias, doctor. No, por favor, a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Marcelo Gracias. Bogado es uno de los abogados también del senador argentino, también de la secretaria, porque están con una defensa de manera conjunta con el doctor también Ricardo Preda, hablando un poco de lo que tiene que ver con esta imputación. Y hablando del juez Humberto Otazú, él explicaba el alcance de su resolución en donde le otorgaba el arresto domiciliario al senador y también a la secretaria. Vamos a compartir la entrevista. Bueno, luego de sustanciarse la audiencia de imposición de medidas, eh, luego que el Ministerio Público haya fundamentado la solicitud de aplicación de una medida alternativa a la prisión, en este caso el arresto domiciliario, el juzgado corrió vista, traslado a las defensas, quienes en un primer momento solicitan al juzgado la aplicación de medida menos gravosa o restrictiva de libertad, es decir, solicitaron la libertad ambulatoria de estas personas y que sean controladas por otros medios de seguridad que el juzgado podía disponer. Luego de hacer los estudios pertinentes en cuanto a los fundamentos y a las solicitudes realizadas, el juzgado resolvió finalmente imponer el arresto domiciliario a ambos encausados y tuvimos en consideración varios aspectos. En primer lugar, el marco penal máximo que puede ser aplicado en el caso de una tentativa de contrabando. La pena máxima no supera los 2 años y medio de pena privativa de libertad. El dinero que es objeto de este proceso ya fue requisado por la autoridad aduanera, están bajo su jurisdicción y también se ha abierto el sumario administrativo correspondiente. También el juzgado ha dispuesto la prohibición de salida de los mismos, el control permanente de la Policía Nacional del lugar donde ellos están. Esto implica dar cobertura a las adyacencias del edificio, puerta de ingreso y salida del mismo, como así también de manera muy particular la puerta de ingreso y salida del departamento en el cual van a estar prestando arresto domiciliario. Y por último, también el juzgado ha dispuesto una fianza de $300.000 para seguir garantizando el sometimiento de ambos encausados a este proceso. Y con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente el lunes aquí por Mega TV. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Buenas noches.